En el México de fines de los 60, tras el movimiento estudiantil y el halconazo, entre el surrealismo de Luis Buñuel en el cine y el de Leonora Carrington en la plástica, el mundo se dividía en plena Guerra Fría. La crítica de los existencialistas en Europa, así como los Beatles. En este contexto represivo en nuestro país, surgió tras el 2 de octubre la columna Por mi madre Bohemios, un espacio de crítica puntual llena de humor, en donde algunos años después apareció la sección El consultorio de la doctora Ilustración dentro del suplemento La Cultura en México, que dirigía Fernando Benítez. Hoy, en Cuenta Conmigo, desde el Museo del Estanquillo, platicaremos de la publicación de este consultorio de la doctora Ilustración, personaje memorable de Monsiváis, cuya recopilación estuvo a cargo de Rafael Barajas el Fisgón, uno de sus amigos. Platicaremos con Genaro Villamil y Jesús Ramírez, otros dos grandes lectores de libros de Carlos. El consultorio de la doctora Ilustración, que ahora es libro, recoge los momentos o algunos de los momentos más delirantes y geniales del humor de Carlos Monsiváis. Esta columna que publicó la revista Siempre en México en la Cultura. El ambiente represivo y autoritario que se vivía en México tras la revuelta estudiantil del 68 y el halconazo generó severas críticas al gobierno de los sectores periodístico e intelectual. A ello atendió la aparición de la columna Por mi madre Bohemios de Carlos Monsiváis, en el suplemento La Cultura en México de Fernando Benítez, dentro de la revista Siempre de José Pagés Yergo, a la que poco después Monsi le agregó una sección llamada El consultorio de la doctora Ilustración, una experta en temas variados que extendía recetas humorísticas, irreverentes y estrambóticas a sus afligidos pacientes. Si la columna Por mi madre Bohemios eran citas textuales de los actores políticos de entonces a quienes Monsi criticaba con severidad, la doctora Ilustración son una especie de fábulas con personajes imaginarios para criticar y exhibir el ambiente cultural de México de aquella época. Monsiváis se pitorrió de los jóvenes escritores de aquel tiempo. En Sea feliz con su materia gris, a mí, por ejemplo, escritor prolífico y excelente, el peso de la fama me abruma tanto como el llamado del deber. Todo el tiempo lo padezco, esas personas sorprendidas y absortas que aparentan no reconocerme, esa frialdad escénica del editor cuando le llevo otro de mis originales. La doctora le contestaría: pase lo que pase, nunca se preocupe, el peso de la fama no mata, nomás taranta. O la receta para la científica de la mecanografía. Anhelo ser una profesional del matrimonio entre la máquina de escribir y el linotipo, alguien consciente de la regla de oro del oficio. Entre el lector y la noticia debe interponerse el amor, a quien la doctora termina recomendando: no por mucho agonizar, resucitas más temprano. Y así, por ejemplo, la doctora Ilustración dejaba ver sus frases para ser dichas en caso de ruptura sentimental. No te vayas de mi lado, porque me voy a dar cuenta de que no me haces falta. ¿Ya lo pensaste bien? Me permito dudarlo porque nunca has estudiado lógica formal. Te profetizo una cosa: cada vez que me extrañes, vas a pensar en mí. Y así la sección del consultorio de la doctora Ilustración, que se publicó durante los años 70 y 80, representó un espacio original y único que marcó la historia del periodismo nacional. Y como les prometimos, vamos a conversar con dos constantes, devotos y muy inteligentes lectores de Carlos Monsiváis para que nos hablen de El consultorio de la doctora Ilustración. Es una beta no muy bien valorada desde mi punto de vista de Carlos Monsiváis y les agradezco que estén aquí. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, los dos además fueron amigos muy cercanos. Jesús Ramírez de Carlos Monsiváis, los veíamos en la Plaza del Ángel, y Genaro Villamil, que pues contigo trabajaste las últimas columnas de Carlos de Por mi madre Bohemios. Exacto. La doctora Ilustración la trabajó Jesús Ramírez con él. En realidad, él es la doctora Ilustración, detrás de la pluma de Carlos. No lo dudo. ¿Cómo surge el consultorio de la doctora Ilustración? Pues, yo creo que es el talento desbordado de Carlos, o sea, la necesidad de hablar de la cultura mexicana, de hablar de los personajes, de mostrar a sí mismo y al público su manejo del lenguaje, su conocimiento del español, su entendimiento de los estilos. Es impresionante la cantidad de elementos que tiene la doctora Ilustración, que en 2 o 3 párrafos condensa o la idea del idioma o condensa la idea de la creación o cuestiona la idea que se tiene a sí mismo los autores cuando no son leídos y no ven sus libros en los estantes de las librerías. Yo creo que es el Monsiváis
posterior al shock del 68. Bueno, esta columna nace en otra columna, Exacto, exactamente. que es Por mi madre Que era Bohemios, Por mi madre Bohemios. que sale después de la matanza del 2 de octubre. Así es es, una respuesta así es, directa, así es. una crítica puntual a los planteamientos, a las declaraciones de políticos. Y se diferencia de Por mi madre Bohemios, o sea, de la columna de Por mi madre, en el sentido de que no está citando literalmente a la clase política o a la ultraderecha o a los sacerdotes o al alto clero, que en el inicio de la columna de Por mi madre era el objetivo de la columna, es decir, desacralizar a esos poderes. Aquí es más bien, es un juego de fabulaciones maravilloso, es él mismo desdoblándose en distintos personajes y haciéndola de la doctora Ilustración, que es como aquellas, es una burla realmente a los consejos que se les dan a los jóvenes que quieren triunfar o trascender en la vida. Hay una parte de horóscopos que es maravillosa. Es Monsiváis en su ironía más fina, más cruda, pero además hay muchos referentes culturales que, a pesar de que este libro tiene casi, 40 años, ¿no? 40 años, los textos tienen 40 años, son vigentes, es decir, la manera en que siempre se imposta la importancia personal o se presume una cultura que no se tiene, y para los jóvenes creo que ayudaría mucho a entender que este tipo de ironía es de lo que nos está legando Carlos Monsiváis todo el tiempo, porque en esa ironía y en esa burla hay un retrato sociológico de la sociedad mexicana, de la sociedad urbana de la Ciudad de México y sobre todo de la sociedad que transita siempre hacia querer ser como la norteamericana, ¿no? Y me da la impresión, Jesús, que este tipo de materiales pueden transitar muy bien por Twitter. Son los tweets del futuro cuando no esté el Twitter. Exacto. O sea, son pensamiento condensado, es una lectura aguda, es una desacralización de la cultura. Para empezar, la cultura, los tótems de la cultura, los autores, los pintores, los que hacen la cultura estaban muy lejanos a la sociedad, y Carlos con sus personajes los humaniza, los vuelve tiernos y hasta, bueno, con sus ironías y su humor sardónico, los coloca en el lugar los pone en perspectiva y les quita esta aureola a la sociedad, bueno, a la Academia de la Lengua, que es un personaje que, todos los personajes de la Academia de la Lengua que aparecen siempre o muy frecuentemente, o del Seminario de Cultura Mexicana, ¿no? Como intento de dialogar de que la cultura no es solamente ese espacio lejano de la vida cotidiana, sino también puede ser, desde una perspectiva culterana, este momento en el que dice, debía haber un día del culterano donde se reconozca a la gente que lee, a la gente que crea, que se pare el tráfico para escuchar un poema de T.S. Eliot o yo qué sé, y entonces pues, es una manera de burlarse de esta idea de que la cultura está alejada de la vida cotidiana y también del alejamiento de, digamos, de los lectores de la misma idea de la cultura, ¿no? Aunque sean lectores, la cultura es algo de los intelectuales y de los creadores, ¿no? Y que mucho. Aquí hay muchos elementos de la contradicción entre la cultura popular y la alta cultura. Y siempre esta contradicción que es la esencia de Carlos, él siempre abrevó de la cultura popular, de la lectura de, no digo el libro vaquero, pero sí de Lágrimas y Risas y de hasta Teleguía. Y del libro vaquero. Y del libro vaquero. Y Pepín. donde Pepín. obtenía, digamos, las metáforas de la cultura popular y hacía un diálogo con, digamos, referentes culturales, con autores, con corrientes o visiones del mundo que estaban alejados totalmente de eso. Entonces, creo que es el único intelectual que ha logrado ese diálogo entre la cultura popular y, digamos, lo que mal llamada alta cultura. A mí me sorprendió mucho ver en el metro a unos chavos, iban a la universidad y estaban leyendo este libro. ¿Ah, sí? Y de repente se empezó a reír y le decía al otro, o sea, lo invitaba, le compartía, y me sorprendió porque dije, hay muchos referentes de los 70s, Sí. pero sigue enganchando con jóvenes que no vivieron esa época. ¿A qué crees que se debe, Genaro? Creo que Carlos le apostó siempre a la inteligencia del lector. Y cuando el lector se ve, siente el guiño del humor de Monsiváis, o sea, Carlos te está mandando siempre un guiño para que entonces tú entiendas que él está burlándose de sí mismo, del lector y de los referentes culturales. Entonces, cuando tú logras captar eso, que es la tradición de Oscar Wilde,
Es decir, hay una gran herencia de Oscar Wilde, o una gran impronta de Oscar Wilde en Carlos. Hay una gran impronta también, por ejemplo, de Salvador Novo. Pero el caso de Carlos es único porque no los imita, no se vuelve pues alguien que se los refritea. Es alguien que usa pues todos los elementos de aforismos, de ironía, de sarcasmo que tienen la escuela de ambos para crear algo nuevo. Y lo que crea es el retrato de una clase media mexicana y de una clase cultural mexicana a la cual está desacralizando. Y sobre todo también de una clase política. Este libro fue escrito, estas colaboraciones fueron escritas en la época de Luis Echeverría. Y para quienes no vivieron esa época, es muy interesante ver cómo él mismo se está burlando de aquellos gestos a favor del tercer mundo, se está burlando también incluso de la música latinoamericana, de las poses de la ultraizquierda universitaria de ese entonces, que desaparece la frontera, porque lo mismo tiene que entender alguien a Faulkner para leer a Carlos que entender a Memín Pinguín, y él logra esa fusión, ¿no? Es importante para Monsiváis la memoria. Este Museo del Estanquillo pues es parte de, claro. de esa apuesta de Carlos Monsiváis por construir la memoria, ¿no? Así es. Lo que no está en el centro, lo que está en la periferia, lo pongo en el centro para construir la memoria. ¿Compartes esta opinión? No, claro que sí, pero también una memoria desacralizadora. Por ejemplo, esta sección nace por mi madre Bohemios, cuyo un momento emblemático que va a cumplir 50 años, que es el 2 de octubre, es cuando él le otorga la medalla a Mahatma Gandhi al ejército mexicano, que dicho ahora parece un chiste, pero dicho en ese momento en el que había una tensión de un crimen de Estado de los estudiantes, se convertía en un desafío. Entonces ahí hay muchos momentos de desafío también al estamento cultural, pero también a las vanguardias culturales. Aquel pintor surrealista que manda su carta y que intenta crear escándalos, ser el Dalí mexicano, y él se burla de esos gestos despropósitos, le gustaba citar por mi madre Bohemios. Está lleno... Y que no era José Luis Cuevas. No, para nada. O sea, no creas que estaba hablando de José Luis Cuevas, que quería poner su nombre en la zona rosa, ¿no? No, para nada. Pero era un personaje... Pero era un personaje muy parecido. Muy parecido. O esa burla del poeta que está tan implicado en el lenguaje, en el sentimiento, que no le importa la existencia, pero que quiere ver reconocido su talento en los emolumentos y en ese objeto miserable llamado dinero. Y entonces él le responde, sí, pero tú tienes 2 empleos y estás buscando tu 15º empleo para obtener más recursos. Dice, bueno, pues algún día serás premiado por todo tu talento. A mí me dio un enorme gusto leerlo, porque yo desconocía la mayoría de estos textos, aún después de haber trabajado mucho con Carlos. Bueno, cuenta eso. Tú trabajaste la última etapa de Por mi madre Bohemios con Carlos. O sea, es la etapa que viene del 99 hasta Ella no había dejado 2010. de escribirla, la reescribe, vuelve a ella. Solo dejó 1 año o 2 años de escribirla cuando se deja de publicarla en La Jornada, y luego la retomamos en Proceso, en la revista Proceso. Es la columna de la burla, por ejemplo, a la alternancia de Vicente Fox, al mundo de los managers, de los gerentes, del país del changarro. Luego también a él le fascinaba, porque yo escogía las frases de las versiones estenográficas, por ejemplo, de Felipe Calderón, y él me decía, ¿en serio dijo esto? O sea, al leer las versiones estenográficas uno se da cuenta de lo ridículo que era el propio Felipe Calderón consigo mismo. O sea, no. Y ya no le tocó el sexenio de Peña Nieto, pero ya toda esta parte, esta última parte, es muy contemporánea en el sentido de que ya está hablando de cosas incluso más políticas, más casi de comentario periodístico. Pero La Doctora Ilustración es un ejercicio incluso de borrar la frontera entre el comentario político y cultural y el comentario político, es decir, del comentario político profundo. Aquí hay mucha crítica política, muchísima, a los rituales del autoritarismo mexicano, a los rituales del sectarismo cultural, y La Doctora Ilustración pues los baja. La Doctora Ilustración evidentemente es Carlos, igual los personajes es Carlos, ¿no? Exactamente.
Sí, Yo creo que Carlos demostró, y en este libro se ve, es un lector atento obviamente, de la cultura, de las influencias en la poesía, en la literatura, en las corrientes, digamos, pictóricas y demás, obviamente del cine, ¿no? Que era un cinéfilo. Pero además es un lector atento de la vida política, es un lector atento de los discursos estéticos, es un lector atento del discurso cotidiano, y eso con su prodigiosa memoria, a través de su ingenio, de su humor y su capacidad de integrar discursos, creaba estas cosas que podrían construir un referente humorístico de la vida cotidiana, de la cultura, pero al mismo tiempo él terminó con algo que ahora ya en las redes se hace cotidianamente, que es la impunidad declarativa. Él sí, esta idea de que el político puede decir, no importaba qué, era el político y era el poder, estaba muy lejano y nadie podía cuestionarlo. Él se tomó en serio los discursos y empezó a deconstruirlos con mucho humor. Y creo que ahora las redes están reflejando este trabajo que en el tiempo, bueno, pues ya es de patrimonio común, ¿no? Nos hace un tejido que es además bastante divertido, ¿no? Así es, así es. Como se muestra en este libro que se acaba de publicar. Parece un libro oaxaqueño, de tejido oaxaqueño, así todo enredado en un queso, pero armónico. Sí, claro. Armónico. Además, él decía esto, no es necesario, y ojalá y la gente que usa las redes entendiera esto, no es necesario insultar al político, al adversario, ni a quien no opine igual que tú. La misma cita de sus propias frases y de sus propias tonterías es como un espejo, es como cuando te ves en el espejo y dices, no, pues este soy yo, y estas son las tonterías que dije. Eso tiene más poder, es más eficaz, es más civilizatorio incluso que estar insultando. Porque el insulto es el último recurso de la inteligencia, o sea, ya no hay inteligencia en el Cuando insulto. no hay razones, Sí es la razón del insulto, ¿no? O la idea de que cuando no tengo argumentos, denosto moralmente. Entonces aquí Que es la bien idea es común, la necesidad de construir argumentos. Pueden ser argumentos racionales o pueden ser argumentos que utilizando las técnicas de la expresión verbal o estilística, poesía o narrativa, terminas construyendo un espejo de la realidad irónico como el que hace Carlos. Y es muy interesante porque finalmente no solo te devuelve una mirada de la realidad y te pone en perspectiva, sino humaniza a los personajes y humaniza también las realidades. Entonces las desacraliza completamente. Y bueno, desacraliza. Carlos decía algo que tú dices que era mentira, ¿no? Que eras muy buen lector. Es que salió eso en una conversación porque hablamos de otra persona y dices que él no entiende lo que escribo. Y saliste en la conversación y dice, Jesús es de mis mejores lectores. Ya sé que tú dices que eso no es cierto, pero a mí me lo dijo y yo sí creo. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de Carlos en sus textos? Porque seguramente me lo dijo porque tuvo un rebote, digamos, o muchos contigo hablando de lo que él producía. Bueno, es que Carlos era una máquina de pensamiento, una memoria construyéndose permanentemente, una capacidad de elaborar frases y siempre está reelaborando. Entonces lo interesante de sus libros es que son procesos. Siempre regresaba a los libros y los volvía a rehacer, volvía a repensar las frases, volvía a construir. Entonces esta capacidad de diálogo con su propia obra, pero también con con el contexto cultural, con la obra de otros autores o con las realidades culturales, es sorprendente. Nunca dejó de trabajar, nunca dejó de pensar, nunca dejó de reírse. Y decía una cosa que me parece muy importante, decía, la cultura, la información, el entender los procesos estéticos, solo debe servir para una cosa, para el disfrute, para aprender a entender por qué se hace una obra de arte y lo que me puede reportar a mí. Y entonces rompía con esta idea de que la cultura es algo completamente lejano a la vida cotidiana. Si no enriquecía tu vida y te hacía mejor persona, no servía de mucho. Más que para ejercer un personaje de la doctora Ilustración. Bueno, hablaba mucho, por ejemplo, de la memoria. Llegamos a hablar de algunos intelectuales que tenían buena memoria, pero me decía, la memoria no basta, es memoria inútil. Claro. No la compartes, no la socializan. ¿De qué sirve que las compartas en una comida? Así y es. tenía razón, ¿eh? O sea, como que la inteligencia debe tener también una circulación social. Te lo decía alguien que tenía una memoria fotográfica que se volvía su tortura. Es decir, él disfrutaba demostrándote que tenía memoria fotográfica, pero también era un látigo para él porque no se podía olvidar de muchas cosas. Sí, todo le preguntaban. Así es, de nada. Sí, lo consultabas de todo y todo. Así es. Y te sabía ubicar incluso hasta
el margen izquierdo o derecho de un texto cuando se publicó en un periódico de tal fecha, ¿no? Exactamente. Y en la vida común ya Fue el único que realmente- leyó todas las esquelas mortuorias de los políticos y de los personajes de los 40, 50, 60, que eran una joya, que alguien debía recopilarlas porque tenían unas frases y unas ideas interesantes. Él se las sabía de memoria, las más relevantes, digamos, por ser insólitas. No, y esas cosas insólitas, como algunos objetos que están en el estanquillo, son objetos que se pierden y no les damos valor. Y creo que parte de lo que hizo Carlos fue traer esos objetos y decir esto vale por esto. O sea, él le daba sentido a las cosas, Así a las es. palabras, para que las viéramos de otro modo, ¿no? Su mirada le daba ya una plusvalía cultural, por si vale la pena decirlo así, pero también social. Es decir, le daba un sentido social a eso que parecería inútil, ¿no? Y ese sentido social era el goce, pero también la liberación. Es decir, aquí también en este libro y en estas consultas a la doctora de Ilustración, hay siempre la necesidad de decir, libérate de los falsos estatus y de los falsos profetas y de las falsas ideas de importancia, ¿no? Entonces, ese juego es muy interesante porque además es muy vigente. Y entonces estamos viendo el uso del humor para democratizar la cultura. Exacto. Si tú desacralizas, la acercas. Entonces, por lo tanto, la función del humor como una crítica que funcionaba muy bien en el caso de Carlos frente al poder, frente a los abusos del poder, frente a, digamos, las interpretaciones dominantes, autoritarias, o, en fin, que también fue un crítico y un demócrata convencido y un defensor de los derechos humanos, también en el mundo de la cultura, de esta deconstrucción humorística del mundo de la cultura, finalmente termina acercando a cualquier lector a ese mundo. Pues es una de las Paradójicamente. cosas, ¿no? Y sobre todo a los jóvenes que no tienen tantos referentes como ustedes, o generaciones como la nuestra, pero que pone elementos que forman parte de la vida cotidiana y uno los puede acomodar, digamos. Sí. Dice, pues esto, siguen existiendo esos pintores. Y admite otra lectura este libro, está lleno de aforismos. Sí, Es impresionante, sin tiene duda. frases que dices, es un hallazgo verbal, un hallazgo humorístico, una verdad revelada, así, digamos, irónicamente, pero no es por que, mucho agonizar, resucitas más temprano. por ejemplo. No, era genial, ¿eh? A nivel aforístico era puntual, era genial. Y era siempre así. En el momento que la misma lectura ya te llevaba al aforismo, es decir, la risa es muy liberadora, muy. Totalmente. Pues algo más que nos quieran compartir, Genaro. No, pues una invitación a los que nos están viendo y a los que están aquí en DGTV y en la dirección en la televisión educativa, que tampoco crean que los libros son para educar en sí mismos, también son para reírse. Y este libro es un libro de veras muy actual, muy fácil de leer. Es la reproducción de aquellas secciones que habían en las revistas, por ejemplo, Vanidades, ¿no? Donde la señora o la persona iba a preguntarle a una autoridad, oiga, ¿qué puedo hacer no sé, con esta enfermedad que tengo? Pero él lo traslada y lo vuelve un ejercicio humorístico genial. Acérquense y creo que lo van a disfrutar mucho. ¿Tú, Jesús? Bueno, yo creo que Carlos, con todo su talento, siempre lo puso al servicio de los lectores y siempre pensando que un proyecto de nación requiere un proyecto cultural y un pueblo educado. Y siempre se empeñó en buscar las claves de acercar la alta cultura a través del humor, a través de su prosa, a través de incluso su trabajo de promotor cultural a este propósito. Y creo que eso en este momento que vive el país es muy importante recordar al último gran intelectual, no solo era el polígrafo, como decía José Emilio Pacheco, que podía escribir de todo, sino era preocupado por el proyecto cultural de la nación, un país que pierde su sensibilidad cultural, pierde su identidad. Y entonces él siempre se esforzó por trabajar con las instituciones culturales, con los medios de comunicación, con los actores, digamos, de la cultura, para procesar esta idea de que un país que acerca la cultura, que construye cultura, que promueve cultura, no que la usa como adorno, como ha sucedido con muchos gobiernos y demás, sino que su proyecto viene a ser un enriquecimiento y un proyecto humanístico, donde se pone en el centro la sensibilidad humana y las necesidades que van más allá del comer, que también las necesidades culturales son parte esencial de la vida. Creo que es un momento de rescatar a Carlos porque nos da mucha luz
de por dónde caminar. Nos recuerda una historia de cultura que ha formado la nación mexicana y de autores que no por muy antiguos dejan de ser vigentes. Y creo que en el caso de Carlos lo extrañamos porque en este momento su humor, su crítica, su agudeza podría ayudar por lo menos a divertirnos un poco y para pasarlo mejor en estos momentos en los que hay que reconstruir la nación. Exactamente, bueno, lo dices bien. Leer a Carlos entonces es leer también a ese otro México que no hemos valorado suficientemente. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias. No, gracias, muchas gracias. Y seguimos aquí. Gracias, Javier. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y les agradezco su atención. Todos los jueves los espero aquí, en este espacio, y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, la mente abierta y el espacio que prefieran. Gracias.